Bueno, hola a todos. La parte que me va a tocar a mí va a ser un poco más referida puntualmente a la discapacidad, porque como dijeron en la presentación, soy parte del equipo de la Junta Interdisciplinaria que evaluamos todos los días y emitimos el Certificado Único de Discapacidad. Así que la idea es, antes de empezar a hablar puntualmente del certificado, tener una noción básica de lo que es la discapacidad. En principio, decir que la discapacidad es un proceso evolutivo que no es fijo porque es cambiante, justamente por esto que mencionaban los que me precedieron, que la persona es única y tiene nombre y apellido y tiene su vida y su funcionalidad diferente, como todas las personas tenemos nuestras diferencias y somos únicos y diversos. Por eso es un proceso evolutivo y no fijo. Tampoco la discapacidad es sinónimo de enfermedad. No siempre que hay presencia de enfermedad va a significar que la persona tenga una discapacidad. Sí pueden convivir, sí puede pasar que una persona tenga una enfermedad y también tenga una discapacidad, pero no siempre ocurre así. Muchas veces la discapacidad es producto, muchas veces no siempre, es producto de secuelas que han dejado enfermedades que han sido resueltas. Y entonces ya no tienen una enfermedad, pero sí tienen discapacidad. No sé si se logra entender la diferencia. Bueno, entonces como la discapacidad indica términos negativos entre la interacción de un individuo con determinada condición de salud y sus factores contextuales, es decir, los factores personales, o sea, su individualidad, su característica como persona, y ambientales, que serían las características del entorno donde se mueve esta persona. Bueno, pasamos al próximo. La discapacidad, si bien no hay diferentes tipos de discapacidad, la discapacidad es una sola porque es un término genérico. Lo que sí va a variar es el origen de la discapacidad. El origen que lo producen las deficiencias, que las generan, ¿no? El origen puede ser una discapacidad de origen motora, de origen visceral, intelectual, mental, y las sensoriales, que son auditiva y visual. Bueno, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de ver y de abordar a la discapacidad, con modelos que surgen desde la antigüedad hasta nuestros días. Si bien se ha avanzado mucho en la forma de entenderla, la discapacidad, se puede observar en la actualidad que aún persisten algunas características de estos modelos. En esto les voy a pedir si pueden ir identificando algunos de esos aspectos mientras voy escribiendo, que pese a que hay el primer modelo, que es el de la prescindencia, se dio en la antigüedad, pero en la actualidad existen prácticas de profesionales, modos de tratar a las personas con discapacidad y modos de nombrar a las personas con discapacidad en los que se observan las características de este modelo y también de los siguientes. En este primer modelo, que se llamó de la prescindencia, la palabra clave va a ser la segregación. ¿Por qué? Porque se buscaba apartar a las personas con discapacidad de la sociedad. Se generaron políticas de aislamiento, instituciones específicas donde las personas eran como depositadas en esos lugares, apartadas totalmente y aisladas de la sociedad, porque se consideraban que no tenían nada que aportarle a la sociedad. Las causas que se le atribuían a la discapacidad en ese modelo eran causas religiosas. ¿Por qué? Porque se creía que la discapacidad era producto de alguna especie de castigo divino por pecados cometidos por la persona o por sus ancestros. Los modos en que se nombraba a las personas en ese modelo eran pobrecitos, minusválidos, que significa de menos valor, subnormales y victimización. Como les había dicho antes, si bien este modelo es de la antigüedad, por ahí en lo que describían en el trato que se le da a las personas, que se los trata de pobrecitos, se los infantiliza, sobre todo cuando tienen una deficiencia de carácter intelectual o mental.
mental. Una persona puede llegar a tener 40 años y se lo sigue tratando como si fuera un niño. Todo este tipo de cuestiones que todavía siguen presentes en estas prácticas, ¿no? Bueno, luego se da un gran avance porque ya en la década del 60 surge el modelo médico rehabilitador. En este digo que se da un avance porque acá ya las causas de la discapacidad no van a ser religiosas, sino que van a ser científicas, desde la parte científica médica, ¿no? La palabra clave que surge en este modelo es la palabra integración. ¿Por qué? Porque se va a buscar que las personas con discapacidad se integren a la sociedad, ya no se las va a apartar como en el modelo anterior, se va a buscar que se integren, pero esas formas de integración que se van a buscar van a ser a partir de políticas de normalización. O sea, que la persona se debe adaptar a la sociedad, a las pautas establecidas por la sociedad y a las barreras que la sociedad impone y a esas normas poco flexibles que la sociedad impone. Los modos que van a surgir acá de nombrar a la discapacidad son capacidades diferentes y capacidades especiales. Estas formas de nombrar no son bien recibidas por las propias personas con discapacidad porque consideran que capacidades diferentes tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, porque somos todos diferentes, y tampoco tienen capacidades especiales porque no son superhéroes, o algunos dicen no somos pizzas para que nos digan especiales. Entonces también no lo tomaron bien. Además, esas palabras dejan entrever que se trata de nombrar a la discapacidad sin nombrarla, como que la palabra discapacidad tuviera algo malo, ¿no? Bueno, seguimos en el próximo. Hasta acá, no sé si quieren hacer alguna pregunta. No, las preguntas son después. Me había olvidado. Bueno, después viene el modelo social que se da a partir de movimientos de activistas, de organizaciones de personas con discapacidad que denuncian una opresión social porque consideran que la sociedad es la que discapacita, que la sociedad es la que no está preparada para que ellos sean incluidos. Entonces surge acá la palabra inclusión. Esta palabra, bueno, después más adelante vemos la diferencia que hay entre la inclusión y la integración. La discapacidad en este modelo no va a ser ya una causa biológica, sino que va a decir que la discapacidad está en la sociedad y no las personas. Y surge el modo de nombrar a las personas con discapacidad anteponiendo el término persona a la discapacidad. Personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad acaba a aparecer como un atributo más de la persona, pero que no la va a definir a la persona. La persona es mujer de determinada estatura, de determinado color de pelo y tiene también una discapacidad. Pero primero está la persona y la persona en el centro, ¿no? Entonces en este modelo se da ese gran avance y se empieza a diferenciar la integración de la inclusión. Por todo esto que venían hablando también de la diferencia que radica en que la integración es incorporar a las personas con discapacidad a entornos que están ya establecidos, existentes y preparados ¿para qué? Preparados para la mayoría de la población que no tiene discapacidad. Entonces esa persona que tiene una discapacidad se tiene que adaptar a ese entorno. En cambio, en la inclusión, lo que se va a proponer es que el entorno se adapte a la persona. Se va a modificar el entorno con todas estas cuestiones que contaba hoy Rosario, y de adaptar los entornos a las personas. También lo que decía el doctor de los dispositivos tecnológicos. Esa va a ser la diferencia entre una y otra. Seguimos. Bueno, este modelo social, si bien empezó con todos estos cambios, después se le empezaron a hacer críticas. ¿Por qué? Porque se consideraba que, si bien es cierto que hay barreras que generan discapacidad en la sociedad y que la discapacidad es una construcción social, pero ¿qué pasa también con las condiciones concretas de salud que tiene la persona?
que también están presentes y también hay que tenerlas en cuenta. Entonces va a surgir en una segunda etapa este modelo biopsicosocial, donde se va a combinar el modelo médico con el modelo social, porque se va a considerar la parte biológica, la parte psicológica y social de la persona. En este modelo se da lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce derechos civiles, políticos, culturales y sociales. Y también acá se legitima este modo de nombrar a las personas con discapacidad. Se legitima, digo, porque está en la ley establecido y es vinculante esta forma de nombrarla. En este modelo, entonces, el reconocimiento de sus derechos implica que la persona deja de ser un sujeto pasivo para pasar a ser un sujeto activo de derechos. Deja de ser y se deja de decirle paciente para pasar a ser ciudadano. Ciudadano partícipe y protagonista de su vida, ¿no? Reconoce que hay barreras, como dije antes, pero también hay condiciones concretas de salud que son limitantes y que condicionan también la participación plena de la persona en la sociedad. Bueno, entonces, las palabras claves que surgen en este modelo son la palabra funcionamiento y participación. Y las causas van a ser múltiples, van a ser biológicas y psicosociales. La discapacidad, entonces, en este modelo incluye las deficiencias en las funciones, corporales y en las estructuras corporales y las limitaciones en la actividad y la participación. En este modelo también aparecen las palabras barreras y facilitadores, que son factores ambientales que nosotros consideramos y tenemos en cuenta a la hora de evaluar a la discapacidad. Las barreras son que cuando, por su presencia o ausencia, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Por ejemplo, una barrera puede ser que no haya una escalera, una barrera, pero también hay barreras actitudinales de la actitud y de la conducta de las personas, porque de nada sirve que haya una rampa en un lugar, pero que esa rampa esté obstruida por alguien que no tuvo una buena actitud y estacionó sobre la rampa. O sea que es importante la rampa, pero también es importante las actitudes y la conducta de las personas. Entonces, facilitadores serían también la familia que ayuda, la obra social que brinda y presta los servicios que corresponden. La obra social puede ser barrera, pero también puede ser facilitador, pero también puede ser barrera, porque puede pasar que no cubra o ponga muchos obstáculos para acceder a los servicios. Bueno, como dije antes, en la ley a la que nuestro país adhiere en el 2008, a la ley que está en la Convención Internacional, esta ley es vinculante y es la que nos rige, digamos, en nuestro país, y también a la hora de diseñar y de pensar la política pública del certificado único, ¿no? En esta ley el concepto de discapacidad va a decir que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Así va a quedar el concepto de discapacidad. Bueno, si me permiten un momento voy a tomar agua y continuamos. Bueno, en las juntas evaluadoras somos un equipo interdisciplinario, integrado por médico, psicólogo y trabajador social. ¿Por qué? Porque la certificación de la discapacidad se da desde este enfoque del modelo biopsicosocial, donde se
contempla todos estos aspectos y se hace desde un abordaje interdisciplinario, que a mi modo de ver es la mejor manera y la manera indicada de abordar la discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona no se divide en partecitas, la persona tiene su cuerpo con sus dificultades, también tiene su vida cotidiana, su familia, y tiene sus emociones y sus formas de vivir eso que le pasa en su cuerpo a nivel emocional. Entonces se toman en cuenta fundamentaciones biológicas, motivaciones psicológicas y condicionamientos sociales. Por eso es interdisciplinario. Bueno, acá, antes de seguir, quería decir algo sobre lo interdisciplinario, que tiene que ser, lo interdisciplinario no es un grupo de profesionales que se juntan para trabajar, sino que tienen que llegar a aunar criterios para trabajar, tienen que tener conceptos y concepciones comunes, tienen que construir un discurso común, una forma de ver el problema que abordan, sea cual sea, tienen que lograr esos acuerdos para abordarlo. Y tienen que perseguir un objetivo común. Tienen que aunar sus esfuerzos y sus miradas para lograr un objetivo común, que sería, en el caso de la discapacidad, mejorar la vida de esa persona. Desde diferentes aspectos, cada uno va a poner la parte de la disciplina que le corresponda, pero todo aunado a un solo objetivo, que es muy diferente a lo que se hace a veces, que lo que se hace en discapacidad es multidisciplina y no interdisciplina. Porque nosotros todos los días lo escuchamos en la junta, el relato de los papás, que llevan a la psicopedagoga, al psicólogo, al médico, cada uno trabaja de manera aislada y desarticulada. Entonces el abordaje que está teniendo esa persona es un abordaje multidisciplinar, que es muy diferente al abordaje interdisciplinario. Ahí quería marcar la diferencia porque por ahí se confunde. Bueno, en el proceso de evaluación, digamos, que nosotros hacemos en la Junta, el criterio básico para certificar es que la sola presencia de una condición de salud no implica discapacidad. Porque a veces pasa que va alguien y dice, bueno, yo tengo diabetes y no me dan el certificado, y a mi vecino que tiene lo mismo que yo se lo dieron. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una, que el vecino es una persona y la otra es otra persona, son personas diferentes, para arrancar, y también la misma enfermedad no repercute de la misma manera en una persona que en otra, y en el caso, por ejemplo, también de la artritis reumatoidea, puede pasar que en una persona genere discapacidad porque la persona tiene limitaciones para el desempeño de sus actividades de la vida diaria, y en otra lo pueda tener resuelto con medicación y con tratamiento y no le genere las mismas dificultades que a otra. Un ejemplo, una persona que necesita ayuda para bañarse, para vestirse, para bajar una escalera, para subir un colectivo, que necesita ayuda para comer, que depende de terceros o de ayudas técnicas o de medicación para poder estar bien, no va a ser lo mismo que otra persona que no dependa, que no tenga tantas dependencias. Entonces, en ese porcentaje de dependencias es el que se mide a la hora de certificar discapacidad. Nosotros tenemos normativas de la Agencia Nacional, que son desde el 2015 que están, y tenemos en esas normativas líneas de corte para cada patología que establecen la parte médica, digamos, a partir de qué línea de corte se puede empezar a evaluar los demás aspectos, que son los aspectos de la actividad y la participación, ¿no? Que son los otros aspectos que no son los biológicos. Entonces, lo que va a decir si una persona tiene o no discapacidad van a ser las secuelas, no la presencia de una determinada condición de salud, sino las secuelas, que limitan la capacidad para ejecutar acciones comparándolas con la manera que lo realizaría sin esa condición de salud en ese contexto.
Secuela, ¿cuándo se considera secuela? Se considera secuela a partir del momento en que no puedan resolver las consecuencias o complicaciones una vez finalizada la rehabilitación. Un ejemplo, una persona tuvo una ACV, no se puede hacer una evaluación para darle un certificado de discapacidad hasta que pase determinado tiempo, mínimo 3 meses, del proceso de rehabilitación. Recién ahí se puede empezar a iniciar el trámite para ver si le quedó secuela que le certifique o no una discapacidad. Bueno, como dije antes, el proceso de certificación nosotros usamos las normativas de la Agencia Nacional y también usamos métodos y herramientas de la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos es el código, el CIE-10, que es el Código Internacional de la Enfermedad y de la Salud, la 10ª edición, y la CIF, que es una clasificación internacional de la enfermedad y de la salud. Como dije, el certificado no es permanente. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es fija, es dinámica, por eso el certificado, que va de la mano a lo que es el concepto de discapacidad dinámico, no puede ser permanente tampoco, porque ahí existiría una contradicción, ¿no?, entre este concepto y la forma de dar la certificación. Porque si fuera permanente estaríamos anclando a la persona a un diagnóstico. Lo que se evalúa es el perfil de funcionamiento. Como dije antes, en la misma enfermedad vemos distintos funcionamientos. Entonces lo que se va a evaluar es en cada situación en particular ese funcionamiento. Bueno, acá vamos a hacer mención para diferenciar lo que es discapacidad de incapacidad, que son términos que muchas veces se confunden, sobre todo cuando se quiere tramitar una pensión. En la discapacidad, como dije antes, refiere a las deficiencias que limitan y condicionan la funcionalidad en diferentes ámbitos, en el personal, en el social y en el laboral. O sea, la discapacidad es un concepto amplio. En cambio, la incapacidad refiere más al ámbito laboral. Es cuando una situación de enfermedad o padecimiento físico o psíquico impide que una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional. Y normalmente la incapacidad da derecho a una prestación de seguridad social. Bueno, también en estos conceptos, entonces, como son diferentes, a uno lo va a evaluar las juntas interdisciplinarias, que se va a otorgar un certificado único de discapacidad, y a la incapacidad la va a evaluar un equipo de junta médica, y lo que se va a otorgar es un certificado médico oficial. La incapacidad se evalúa en los centros de salud y hospitales y se otorga cuando se considera un 76% de incapacidad laboral y da derecho a una pensión por incapacidad o pensiones no contributivas. Y después también está el equipo que evalúa para la incapacidad laboral de retiro o jubilación por invalidez, que es cuando una persona tiene un trabajo registrado y tiene aportes realizados en ese trabajo, y por una situación de salud hace que no pueda seguir desarrollándose en ese trabajo. Entonces se hace una junta médica donde se evalúa y se considera si corresponde o no ese retiro. Bueno, el CUD. ¿El CUD qué es? El CUD es una política pública. Esta política pública antes se daba desde el modelo médico y se daba en cada provincia, y cada provincia lo otorgaba, no era nacional, y ahora a partir del 2015, desde el 2009 al 2015 se dio un proceso de descentralización y se hizo nacional, o
sea que en todos los países, en todas las provincias, digamos, se evalúa y se otorga con las mismas normativas y los mismos instrumentos. Es una política para la inclusión y la equiparación de oportunidades. Es un trámite gratuito y voluntario. Nadie puede cobrar por hacerlo este trámite. Y voluntario, nadie puede obligar a la persona a hacerlo. Tiene que estar de acuerdo la persona con hacerlo, digamos, cuando son mayores de edad, ¿no? Sino los padres o representantes legales. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para acceder a derechos en salud, en educación, en trabajo, en recreación y cultura. A partir de la ley de prestaciones básicas, que es la ley 24.901. Estos derechos a los que se accede con el certificado son: uno, el del régimen de asignaciones familiares, o sea, la persona que tiene un hijo con discapacidad va a cobrar doble asignación familiar por ese hijo. El derecho al transporte público gratuito para la persona con discapacidad. Al transporte público se refiere terrestre, de mediana, corta y larga distancia. También en algunos casos se contempla un acompañante para la persona. En algunos casos, digo, porque no en todos. Acá también tenemos normativas que por ahí la persona quiere tener acompañante y no le corresponde. Eso se evalúa en cada situación en particular, pero hay normativas que corresponde acompañante cuando hay problemas de movilidad, cuando son menores de edad, cuando en los casos de hipoacusia si son analfabetos, y en los casos de problemas de discapacidad intelectual o mental, cuando la persona no puede o no sabe orientarse sola en la vía pública. En esos casos se corresponde el acompañante para el colectivo. La figura que aparece en el certificado que dice acompañante se refiere a que la persona que la acompaña no paga el pasaje. No se refiere al acompañante terapéutico, que muchas veces también se confunde. El acompañante terapéutico estaría contemplado en las prestaciones de rehabilitación. Bueno, después hay también exenciones impositivas a empleadores que contraten personas con discapacidad. También está la ley de cupo laboral, que contempla un 4% del cupo para empleo en la administración pública. Acceso también a sistemas de apoyo en la escolaridad, los planes integrales de PPI, digamos. Después el símbolo internacional de acceso a estacionamiento libre. Eso lo regula cada municipio, cada jurisdicción municipal. Después el símbolo internacional, el derecho a reservar un espacio exclusivo de estacionamiento frente al domicilio de una persona con discapacidad de origen motor. Después también está las prestaciones en obras sociales. Se contempla que la persona que tiene un CUD debe acceder con el 100% de cobertura a todos los servicios que corresponden a la discapacidad que está en el certificado. Porque también acá hay confusión. A veces la gente dice, no me está cubriendo el psicólogo. Si no lo va a cubrir porque su discapacidad no tiene que ver con algo que esté vinculado a lo psicológico. Para eso tiene que tener un diagnóstico vinculado a eso. Además, las obras sociales son especialistas en buscar una vuelta para no recurrir, en la mayoría de los casos. Muchas veces corresponde que lo contemple la prestación y le exigen y les hacen a la gente, también le ponen muchos obstáculos y trabas. Nosotros en el IPRODE tenemos un área de asesoría legal que también derivamos a las personas para que nuestras compañeras abogadas y trabajadoras sociales las asesoren y las orienten cuando tienen este tipo de problemas.
Y bueno, también se contempla en el caso de las personas que no tengan obra social, el Estado a través de sus organismos debe prestar servicios a las personas con discapacidad, no cubiertas por obras sociales, siempre que estas personas a cargo no puedan afrontar dichas prestaciones. Los requisitos para acceder al certificado, bueno, esta es la parte más aburrida, sería el DNI de la persona que va a ser evaluada, el original y la copia. En los casos de menores, también el DNI de la persona responsable del menor y del menor. Ahora, a partir de los 16 años, el menor ya puede iniciar el trámite solo, no necesita la representación de un adulto. Después, informe escolar, en el caso también de que la discapacidad tenga que ver con algo de eso. Bueno, y partida de nacimiento también. Pero estos requisitos ahora se han flexibilizado. Ya no es, o sea, la partida de nacimiento no se está pidiendo. Y la fotocopia del carnet o de la constancia de la obra social. Y en el caso de que tengan el programa federal, incluir salud, también la copia. Bueno, y la documentación que se pide para evaluar la discapacidad es en un certificado médico completo y o resumen de historia clínica, con no más de un año de validez, ¿no? En ese certificado tiene que estar bien claro el diagnóstico principal, las secuelas que le produce ese diagnóstico a la persona, también lo más detallado posible, también es mejor que esté, el estado actual de la situación de salud, los tratamientos que realiza, y bueno, y firma y sello del médico tratante. Nosotros en la Junta no hacemos diagnósticos. La persona tiene que venir con el diagnóstico de sus médicos tratantes. Esto es importante considerarlo porque muchas veces también piensan, la gente cree que va a la Junta y ahí le vamos a decir nosotros el diagnóstico. Y lo que se evalúa es la situación actual de la persona. Porque la persona a veces empieza a contar lo que le pasó hace 3 años. No, es como está ahora, en el momento que lo estamos evaluando. Y bueno, estudios complementarios también se pueden incorporar. En caso de contar con informes actualizados de profesionales de la educación también y de la salud. Y la renovación o actualización del certificado también es lo mismo que hacer el trámite nuevo, digamos, porque también existe esto de decir por qué tiene vencimiento el certificado, que en un momento se planteó de que no iba a tener más vencimiento y se cambió la palabra vencimiento por actualización, pero sigue siendo igual el vencimiento. ¿Por qué? Porque justamente la discapacidad es dinámica. Nosotros no damos un certificado por un diagnóstico médico. El diagnóstico médico tiene que estar, sí, porque es la puerta de entrada para iniciar el trámite, pero no es lo que nos va a decir si la persona tiene o no discapacidad solamente, sino también todo lo demás. Sí. Un certificado por discapacidad de un chico con síndrome de Down, ¿por qué se renueva? Se renueva porque ese chico no va a ser el mismo chico a los 3 años que a los 15, 12 o de adulto. Claro. A partir de los 5 años ya el plazo máximo son 15 años. Pero hasta los 5 años del chico, hasta los 10, 11 años cuando son menores, el plazo máximo de los menores es hasta 5 años. Porque por la misma teoría evolutiva psicológica, de la psicología, digamos, el chico va cambiando. Entonces no puede ser, porque no va a necesitar, porque ¿qué es el certificado? El certificado es un documento para acceder a prestaciones. No van a ser las mismas prestaciones las que va a necesitar a los 5 años que a los 20. Va a cambiar ahí. Por eso se va renovando. Bueno. No sé si ya no, ya estamos pasados. Estamos pasados. Sí. Muchas gracias.